Hola a todos y bienvenidos mis futuros cracks. En esta parte del video vamos a ver cómo dice en la diapositiva, cómo evitar que se copie mi carta de venta, cómo evitar que se copie mi landing page. Melanio, estoy corriendo anuncios o estoy corriendo anuncios dentro de la plataforma de Facebook, dentro de TikTok Ads, dentro de Google Ads, dentro de Pinterest, dentro de Beans, dentro de cualquier plataforma, pero Melanio, hay muchas personas que están copiándose mi carta de venta y yo estoy en la fase de escala, cosas sobre el estilo. Entonces, este tipo de video específicamente va dedicado para ti. Así que toma mucha atención, chicos. Como siempre, yo no les meto mucho relleno, así que yo siempre les traigo info de valor, como se dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en sí en esta parte del video? Voy a ponerlo, a ver. Esta es una carta de venta que ya estamos trabajando con anterioridad. La parte de esto, si no la has visto todavía, la parte del video que yo explico cómo hacer eso en automático, pues te recomiendo que lo revises. Te voy a dejar una etiquetita acá arriba de revísale cómo es lo que funciona esto. Pero en esta parte específica, chicos, lo que quiero explicarles es, hay ciertos afiliados, como te digo, comienzan a ver tu carta de venta y comienzan a inspeccionar, comienzan a clonar tu carta de venta. Dan clic derecho, comienzan a inspeccionar, y más o menos así lo que funciona, ¿no? Comienzan a inspeccionar y ven, por ejemplo, imagínate que tengas una foto, ven por esta parte, chequea y lo descarga, ¿no? Entonces, inspeccionar, guardar imagen, en este caso salvar imagen, como me dicen. Entonces, parece que no han visto. Esta vaina vamos a poner acá. Volvamos a explicar. Lo que hace las personas es hacer el clic derecho, inspeccionar, y si encuentran alguna imagen, algún video, algún testimonio que tú tienes o alguna parte de tu módulo, o específicamente como yo ando explicando códigos que vamos utilizando, la gente comienza a copiarse y comienza a veces dañar nuestra información. Entonces hay una manera de protegerse de esos afiliados tóxicos de la competencia, entre comillas, o prácticamente que no te copien tal como está tu carta de venta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea que yo siempre les digo, chicos, ustedes pueden ver diferentes, y siempre les recomiendo, chequen diferentes cartas de venta, no solo de aquí en Latinoamérica, seleccionen o vean cómo hacen los afiliados, las cartas o las campañas o los anuncios publicitarios dentro de diferentes mercados, y para que se inspiren cómo está funcionando, aquí es lo que está funcionando, pero la idea de eso es inspiración, no copiarse tal cual. Bueno, dicho esto, lo que vamos a tratar de hacer es a que la gente haga este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas, o se copie algunos tipos de evento, algunas de estas imágenes, cosas sobre el estilo. Lo vamos a restringirlo para que no vengan esos benditos malos. No quiero decirlo otra cosa, pero vamos a la pantalla. Como siempre le digo, estamos en la parte de producción. Vamos a ir a esta parte. A ver, ya estoy en la parte de producción, chicos, y ya estoy en la parte de edición. Tú ya debes estar en tu carta de venta a estas alturas. Yo creo que ya estás en la facultad de llegar a esta parte del punto. Dicho eso, chicos, lo que voy a hacer es agregar una nueva estructura. Un nuevo campo, y en esta parte una estructura de pantalla completa, porque de la misma manera vamos a agregar unos códigos. Atención, muchísima atención, chicos. Voy a poner acá y el de la misma manera que en el anterior video les voy a dejar, hoy qué pasó aquí, del anterior video les voy a dejar un script, un enlace, es decir, para que ustedes copien o agarren el código que voy a utilizar. Debajo de este video normalmente siempre les voy a dejar, como les digo, por el momento está gratis. Quizás más adelante les cobre o les diga, oye chicos, ya comiencen a donar, cosas sobre el estilo. Si están agradecidas, pues van a comenzar a hacer, y me parece fenomenal que comienzan a agradecer en ese sentido. Como yo les estaba comentando, nada es gratis en esta vida, ¿no? Pero al final yo lo hago por diversión, lo hago por ayudarles, pero un par de centavos, como yo digo, una tacita de café no está nada de mal. Por ejemplo, mira, si ustedes se dan cuenta, son las 12, va a ser 12, las 12 de la noche, y yo sigo grabando, y muchos de ustedes seguro están durmiendo en su casa, ¿no? Pero bueno, se tiene que hacer un esfuerzo en ciertos casos. Entonces, volvamos a lo que venimos. En esta parte, chicos, lo que estoy diciendo en el contexto, oye, le estoy diciendo al navegador específicamente de Google, en este caso específico, cualquier navegador en específico funciona. Yo le estoy diciendo cualquier evento que se haga, ponme en modo alerta, estoy diciendo en esta parte.
Entonces, cuando alguien presiona, por ejemplo, on clicks o, por ejemplo, clic derecho o pase el mouse, hay varios códigos acá, y me dice que haga una determinada acción, ¿no? Siempre lo retorne de manera falsa. Y yo estaba teniendo por acá, tenía un codiguito, no sé por aquí. Sí, por aquí. Mira, este se le conoce como los códigos ANSYS. Hay varias cositas que tú quieres puedes manipular. Aquí están los event codes. Justo estaba, si quieres chequear esa página, qué cosa significa el evento, el 8, el 9, el enter, qué se puede hacer. Y si tú quieres aumentar más o disminuir algunas cosas, pues puedes jugar con esta lista, que hay mucha información. Por ejemplo, uno de ellos nomás, 93. Esto es lo que hay, seleccionar el contexto del menú, dice, mira. A ver, ¿dónde está? Seleccionar 93, seleccionar el 93, ¿ves? Entonces, es esto, el código en sí, es prácticamente todo a nivel de códigos, se trabaja así, a nivel código ANSI, como se podría decir. Bueno, creo que me he enrollado mucho, no quiero marearles. En este caso, lo único que ustedes tienen que hacer es agarrar este script, copiar, tal como yo le dije, y actualizar. Listo. Una vez que tú tengas eso, ¿dónde estás? Vamos a ir, ¿dónde está? Y vamos a hacer la actualización de la carta de venta, ¿no? Y a ver, vamos a comenzar desde cero. Y vamos a el caso práctico. Cuando tú das clic derecho, específicamente acá, no deberías, Melanie, ¿está dando clic derecho? No, estoy dando clic derecho, pero no me deja seleccionar. Estoy dando clic normal y aquí sí me deja seleccionar, pero no sé por qué me deja seleccionar, aunque no debería. Pero bueno, la idea es cuando tú das el clic derecho, el inspeccionar, normalmente la gente no va a poder hacer copiarte este tipo de informaciones. Existen herramientas, chicos, existen plugins que hacen este tipo de funcionalidades, pero con este simple código que yo les acabo de compartir, os lo voy a compartir debajo del video, recuerden. Entonces con eso te evitas un problema. Melanio, yo quiero hacer y tú me has enseñado cómo hacer el anti-leak, pero Melanio, yo quiero inspeccionar ahorita o ver, por ejemplo, hay afiliados que, por ejemplo, esta parte que quieren copiarse, si no saben de dónde hay forma de sacarlo ese tipo de códigos y hay forma, pero tú lo puedes, solo hay algunas personas que lo saben, ¿no? Pero hay forma de que no hagan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al final la gente entra y no son tan avanzados en cierto tipo de cosas y abandonan, y así nosotros nos cuidamos de nuestra pixel, nuestra data, nuestro tipo de informaciones, y que también que no nos copie nuestro código fuente al fin de cuentas, ¿no? De vez en cuando alguna mejora que va a tener este código lo voy a hacer la actualización debajo de ese mismo enlace, chicos, así que atento por ese lado. Ahí hay ciertas cosas que se va agregando y ciertas cosas que voy quitando, pero siempre va a ser las cosas está actualizada en esa parte. Entonces la idea de esto, chicos, era dar el clic derecho o dar el clic y no funciona. ¿Qué parte? ¿Con qué hago, Melanio? ¿Por qué no me funciona? Entonces eso es porque yo estoy utilizando ese tipo de códigos. Pues chicos, como siempre, si te ha gustado el video, pues eso ha sido el video de hoy específicamente, directo al punto como siempre. Si te ha gustado el video, dame pulgar arriba, suscríbete al canal, deja un buen comentario como siempre y comparte con la comunidad marketera, comunidad marketera, y por ahí hay varias personas que les va a interesar este tipo de cosas. Bueno, dicho eso, chicos, nos vemos en un próximo video. Fue un gusto y un placer compartir este tipo de empresa. Hasta la próxima, bye bye.